Buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de química. Voy a conceder 2 minutos para permitir el ingreso a sus demás compañeros a la videoconferencia. Buenas tardes, Marlon, buenas tardes, Ifat. Bienvenidos, buenas tardes. Voy a aprovechar estos primeros minutos mientras ingresan sus demás compañeros para recordarle el valor del tercer bloque, es la solidaridad como fruto del amor. Les recuerdo que el instituto está promoviendo la campaña, ¿verdad?, de la solidaridad en la que ustedes pueden apoyar recolectando víveres, ¿verdad?, que se le puedan dar a las personas que están atravesando alguna dificultad en este momento. Buenas tardes, bienvenidos. Y algo que también quiero mencionarle antes de abordar el tema es respecto a la asignación de puntaje en el SIAC. Recuerden que el SIAC está configurado para asignar 60 puntos de acumulado, ¿verdad?, en diferentes trabajos y 40 puntos para un examen. Entonces, como en este bloque hemos desarrollado todas las evaluaciones de manera acumulativa, se va a organizar los últimos dos trabajos de manera que sumen 40 puntos para nosotros como docentes poder subir la asignación al SIAC, porque el SIAC tiene predeterminado asignar 40 puntos a un examen. Entonces, los dos últimos trabajos que vamos a desarrollar en estos dos últimos temas, que en este caso corresponderían al trabajo de la guía número 4 y al trabajo de la guía número 5, se va a sumar ambas notas. Recuerden que ambas asignaciones tienen un valor de 20 puntos. Entonces, yo voy a sumar el puntaje que ustedes saquen en ambos trabajos. Entonces, para que ustedes cuando revisen el SIAC y vean que ustedes no tienen ningún trabajo de 40 puntos, ¿verdad? Pero lo que se va a colocar ahí es la suma de los dos últimos trabajos que vale 20 puntos. ¿Qué trabajos? La infografía tiene un valor de 20 puntos y este último trabajo que van a elaborar, que es un mapa mental, ¿verdad? Ambos trabajos valen 20 puntos. Entonces, la nota que ustedes saquen en ambos trabajos se va a sumar y se va a colocar en el área de examen, en el SIAC. Eso ustedes lo van a apreciar como nota de examen. Por ejemplo, si alguien sacó 18 puntos en el primer trabajo y 18 puntos en el segundo trabajo, se suman esos trabajos, su nota de examen sería 36. Eso para que ustedes sepan, ¿verdad?, que ahí se va a colocar la nota de esos dos últimos trabajos en el área de examen. Esto también se lo voy a escribir y notificar a través de SIAC para que ustedes sepan, ¿verdad? Para que todos dominen esa información. Le pueden informar también a los demás compañeros, ¿verdad?, que no han ingresado a la videoconferencia, le pueden informar esto que les estoy aclarando, ¿verdad?, en este momento. Bueno, creo que concedí suficiente tiempo, ¿verdad?, para que ingresen. Vamos a dar inicio a la temática a abordar. El tema que vamos a abordar es efecto invernadero. Ya el día de ayer le explicaba las orientaciones generales de esta guía número 5, ¿verdad?, en la que se describen las actividades de desarrollo, las actividades de consolidación de este tema.
Ya el día de hoy vamos a entrar en detalle a la temática, ¿verdad? Efecto invernadero. Para introducir este tema es necesario saber primero qué es y cómo está constituida la atmósfera. Recuerden que, bueno, ustedes ya están familiarizados con esto, con la composición de la atmósfera, porque en 9º grado se abordó el tema, el deterioro de la capa de ozono, ¿verdad? Y ahí también se hace referencia a la composición de la atmósfera y su estructura. La atmósfera es una delgada capa de gases que cubre a nuestra Tierra, ¿verdad? Y está formada por diferentes capas. Las pueden ver acá en esta imagen. Entre esas capas está la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. De todas estas capas, las dos primeras, la troposfera, y la estratosfera, incluyen el mayor porcentaje de la atmósfera, aproximadamente el 99%. Y los gases que conforman la atmósfera son principalmente dos. El nitrógeno en un 79%, y el oxígeno en aproximadamente un 20%. El resto, 1%, lo constituyen diversos gases. Entre ellos tenemos el vapor de agua, el argón y el dióxido de carbono. Este último, el dióxido de carbono, está relacionado al efecto invernadero, que lo vamos a analizar ahorita en este momento. Yo sé que muchos de ustedes tienen conocimientos previos, ¿verdad?, respecto al efecto invernadero, porque le orienté el día de ayer a hacer una lectura comprensiva de la información brindada en el blog, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen conocimientos previos. En términos sencillos, podemos definir al efecto invernadero como el mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Esto debido a la concentración de diversos gases. ¿Qué gases? Los denominados gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? De manera natural se producen gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono y el vapor de agua. También como gases de efecto invernadero encontramos el metano y el ozono. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ha ocurrido durante milenios. Si no existiera este fenómeno natural, la temperatura de la Tierra no sería apta para la vida. Entonces, este fenómeno permite una temperatura apropiada para el desarrollo de la vida. Sin embargo, sabemos que tenemos una alteración en este efecto. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué, jóvenes, tenemos una alteración en el efecto invernadero? Recuerden que este tema está relacionado también al tema que se abordó anteriormente. Dentro del impacto ambiental provocado por el ser humano se estudió la contaminación atmosférica. ¿Y qué agentes contaminan nuestra atmósfera? Tengo aquí la participación de IFAT debido a la excesiva producción de CO2. Correcto, IFAT, porque como les mencioné anteriormente, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y ya en la clase anterior analizábamos que el dióxido de carbono se produce en todas las reacciones de combustión. Entonces, ¿dónde se produce el dióxido de carbono? Todas esas actividades que realiza el ser humano y que implican la producción de dióxido de carbono están asociadas a la alteración de este efecto. ¿Cuál es la alteración que ha sufrido este efecto? Un aumento de los gases
naturales de efecto invernadero e incluso se producen gases que no eran naturalmente del efecto invernadero. Entre ellos tenemos los CFC o clorofluorocarbonos. Estos ya son únicamente producidos por el ser humano, por sus actividades. ¿Dónde encontramos los CFC? En algunos gases refrigerantes, lo encontramos en los aerosoles o spray. Entonces, la actividad del ser humano está provocando un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades producen dióxido de carbono, jóvenes? ¿O qué actividades están fomentando el incremento de los gases de efecto invernadero? ¿Qué actividades que desarrolla el ser humano pueden compartir a través de mensajes? ¿Qué actividades provocan un incremento de estos gases? Correcto, dice IFAT, por la quema de combustibles, quema de basura, los incendios forestales, así es. Recuerden que, como les mencioné, toda reacción de combustión tiene como producto dióxido de carbono. Incluso en la combustión que ocurre en nuestro proceso de respiración. En el proceso de respiración, el combustible que utiliza nuestro cuerpo son algunos azúcares, ¿verdad? Y para realizar ese proceso de respiración, nuestro cuerpo requiere del oxígeno atmosférico. Y luego, ¿qué producimos nosotros de nuestra respiración? Dióxido de carbono. Eso también ocurre, como menciona IFAT, a través de la quema de combustibles fósiles. Entonces, otra actividad que provoca el incremento de estos gases de efecto invernadero es el modelo actual que tenemos de consumo energético, ¿verdad? El consumo energético que principalmente se basa en energía no renovable, en la que se utilizan combustibles fósiles. Tengo participación de Walter, dice que también el metano, correcto, que se produce en la actividad ganadera, correcto, así es Walter. Esas ya serían acciones antropogénicas, ¿verdad? Es la contaminación provocada por el ser humano. Esas son las medidas o acciones exógenas, ¿verdad?, que provocan el incremento de los gases de efecto invernadero. Así es, el metano que se produce en la actividad ganadera, como menciona Walter. Voy a compartir la siguiente diapositiva, en la que vamos a analizar las etapas que incluye este efecto invernadero. Voy a explicarle el efecto invernadero, cómo ocurre, en 4 etapas sencillas. Lo voy a explicar mediante esa imagen que logran ver acá y mediante un esquema que elaboré, y lo van a encontrar también lo van a encontrar este esquema en el blog que compartí. ¿Cómo ocurre el efecto invernadero? Número 1, la energía del sol llega a la Tierra en forma de luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja. Dentro de la troposfera se encuentran los denominados gases de efecto invernadero. Recuerden que la troposfera es la capa más próxima, ¿verdad? Es la primera capa, la capa que tenemos más próxima a la Tierra. En esta capa generalmente se encuentran los gases de efecto invernadero, esto debido al campo gravitacional de la Tierra, ¿verdad? Se encuentran los gases de efecto invernadero y también los 2 gases que se encuentran en mayor proporción, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué papel cumplen estos gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero dejan pasar la luz del sol, pero absorben la mayor parte de los rayos infrarrojos que emite la superficie terrestre al calentarse.
Es decir, a nuestra Tierra llega cierta cantidad de energía y cierta cantidad es reflejada. Luego en este esquema les voy a explicar ese mecanismo, cómo se absorbe esa radiación, cómo llega a la Tierra y cómo se refleja. Debido al incremento de estos gases por las actividades del ser humano, dentro de ellas el desarrollo industrial, ¿verdad? La revolución industrial trajo como consecuencia un incremento de los gases de efecto invernadero. Y debido a esto, la mayor cantidad de radiación infrarroja queda retenida en la atmósfera, es decir, no logra salir de la atmósfera. Y esto provoca que la Tierra se caliente en mayor medida. Estas 4 etapas que les acabo de explicar ahorita coinciden con las que ustedes ven acá en esta imagen. ¿Cómo ocurre el efecto invernadero? Podemos decirlo en otras palabras, que parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera. Funciona como un espejo, digamos, la refleja, la devuelve al espacio. Luego, parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera, cierta cantidad es absorbida y retenida en todas direcciones por las moléculas de gases de efecto invernadero que ya les mencioné anteriormente, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y los gases antropogénicos, ¿verdad? Como los CFC. Esto provoca el efecto de calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera. Sin embargo, debido a aún con estos dos fenómenos, la mayor parte de la radiación es absorbida por la superficie de la Tierra y la calienta. Aquí logran ver en este esquema, ¿verdad? Mediante esta flecha se representa la cantidad de energía que la Tierra logra absorber y es la que permite que exista una temperatura adecuada para la vida en el planeta. Este es un fenómeno natural, como les mencioné anteriormente. Sin ello, la temperatura de la Tierra tendría temperaturas bajo cero. Sería una temperatura inadecuada para el desarrollo de la vida. Luego, esta energía que ha sido absorbida por la Tierra es reflejada o emitida hacia el espacio o hacia la superficie. Pero ¿qué sucede? Como los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber esa energía, entonces la energía al ser emitida no logra salir en su totalidad. No logra salir en su totalidad, ¿verdad? Y eso es lo que permite que la Tierra se caliente. Esto es un fenómeno natural, como les mencioné anteriormente. Pero ahora quiero explicarle en el siguiente esquema, en la siguiente diapositiva, el efecto invernadero natural versus efecto invernadero aumentado por los seres humanos. Es decir, aquí yo les voy a hacer la comparación entre el efecto natural y el desequilibrio que nosotros hemos provocado en este efecto natural. Este esquema coincide con lo explicado anteriormente, como les mencioné, la energía del sol, ¿verdad? Atraviesa la atmósfera, cierta cantidad es reflejada. Recordemos que también tenemos dentro de la capa de la atmósfera, tenemos la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera. Esta capa tiene un papel primordial. ¿Cuál es el papel de la capa de ozono, jóvenes? Ese es un tema que vimos en 9º grado, se abordó en 9º grado. Recuerden que la capa de ozono evita que atraviese la radiación ultravioleta, ¿verdad? Que es dañina para el ser humano, para la piel, provoca muchos cánceres.
Entonces, como les mencionaba anteriormente, esa radiación, cierta cantidad de esa radiación es absorbida por la Tierra, pero la Tierra luego refleja, ¿verdad? Cierta cantidad queda retenido y cierta cantidad es reflejada hacia el espacio exterior. Los gases de efecto invernadero que los pueden ver en esta capa se encuentran principalmente en la estratosfera. Retienen ese calor, ¿verdad? Aportando temperaturas óptimas para la vida. Sin embargo, ¿qué ocurre en la actualidad? ¿Cuál sería el efecto invernadero alterado, podríamos decir, o efecto invernadero aumentado por el ser humano? ¿Por qué se ve aumentado? Por el incremento de los gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso, la energía que queda retenida en la Tierra es mayor, porque estos gases de efecto invernadero impiden que salga esa energía en forma de calor en su totalidad hacia el espacio exterior. Entonces, este es el fenómeno que estamos provocando nosotros debido a las actividades que desarrolla el ser humano. ¿Qué medidas podemos tomar para contrarrestar este efecto o este fenómeno que estamos provocando un desequilibrio? ¿Cómo podemos mejorar, jóvenes? ¿Qué medidas podemos tomar para reducir los gases de efecto invernadero? Les concedo 2 minutos de participación. ¿Qué medidas podemos tomar para disminuir los gases de efecto invernadero, verdad? Recuerden que si estos gases de efecto invernadero están asociados a diversas actividades que el ser humano desarrolla, entonces las medidas estarían orientadas a cambiar un estilo de vida en esas actividades que desarrolla el ser humano. Por ejemplo, dice IFAT, ¿no era que esos gases ya no eran reparables? Claro que sí podemos, no podemos limitarnos, IFAT, a decir que si nosotros tenemos esa mentalidad, se puede disminuir los gases de efecto invernadero. Recuerden, por ejemplo, ¿qué organismo vivo nos permite transformar el dióxido de carbono en oxígeno? ¿Qué organismo? ¿Qué organismo vivo? Los árboles. Esa sería una medida muy adecuada para disminuir los gases de efecto invernadero. Pero lo primero sería cambiar los estilos de vida, ¿verdad? Los estilos de vida que llevamos, por ejemplo, en las actividades industriales, ¿verdad? Incluso los medios de transporte, ¿verdad? Que liberan a nuestra atmósfera también grandes cantidades de dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer? No continuar contaminando nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera. ¿Cómo podemos evitar la contaminación atmosférica? ¿Qué medidas podemos tomar para evitar esa contaminación atmosférica? Evitar los incendios forestales, porque si nosotros ahí estamos haciendo dos cosas, mire, estamos sumando dos acciones contraproducentes para nuestro medio ambiente. ¿Cuál? Número 1, recuerden que a través de los incendios forestales, ¿qué se va a liberar? ¿Qué se va a liberar? Dióxido de carbono y energía en forma de calor, ¿verdad? Incluso vapor de agua. ¿Y qué estamos haciendo con ello también? Estamos destruyendo un organismo vivo que nos permite disminuir las cantidades de dióxido de carbono en el ambiente. Lamentablemente, con la quema de los bosques o incluso con la tala de los bosques estamos provocando
un grave daño a nuestro medio ambiente. Pero ¿qué otras medidas podemos tomar? Por ejemplo, para disminuir, para que no se sigan produciendo esos gases, ¿qué podemos hacer? Les mencioné también que en algunos artículos que utilizamos en nuestros hogares producen gases de efecto invernadero que no se producen de manera natural. De manera natural, en nuestro planeta se producía anteriormente dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Pero con las actividades que desarrolla el ser humano, se han anexado otros gases de efecto invernadero, entre ellos los CFC o clorofluorocarbonos, ¿verdad? Los clorofluorocarbonos también fueron tratados en la temática del deterioro de la capa de ozono, ¿verdad? Porque también están relacionados al deterioro de la capa de ozono. Entonces, ¿dónde encontramos los CFC? Eso sería una medida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería la medida en ese caso? Participación, jóvenes. Si los CFC los encontramos, por ejemplo, en los aires acondicionados, los encontramos también en algunos aerosoles, ¿cuál sería la medida para evitar que se sigan produciendo estos gases de efecto invernadero? No sumarnos, ¿verdad?, al uso de este tipo de sustancia. Así es, dice Noelia, evitar consumir los productos que liberan CFC. Correcto. En el caso de los aires acondicionados, recuerden que hay otras formas para climatizar la temperatura. ¿Qué mejor forma de climatizar el ambiente que cultivar árboles, ¿verdad? Recuerden que los árboles favorecen también, ¿verdad?, la disminución de la temperatura. Entonces, hay un sinnúmero de medidas que nosotros podemos tomar para no continuar contaminando nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera. Todo el aumento de los gases de efecto invernadero trae consigo un sinnúmero de consecuencias. Esta alteración no queda ahí, no queda ahí. ¿Cuál es la consecuencia del efecto invernadero? Si ustedes ya van elaborando su esquema, su mapa mental, ustedes ya van a conocer cuáles son las consecuencias del efecto invernadero. ¿Cuáles serían, muchachos? Ajá, el aumento de la temperatura de la Tierra, y ese aumento que ha superado el promedio, ¿verdad?, que tenía la Tierra, trae como consecuencia lo que se conoce como calentamiento global. IFAD dice, puede provocar sequías. Correcto, IFAD, perfecto. Eso porque eso se traduce también y se relaciona con lo que es el cambio climático, que el cambio climático ha provocado una alteración, ¿verdad? Algunos cambios meteorológicos. Correcto, IFAD, perfecto. Dice IFAT, pero en mi casa hay bastantes plantas y hace mucho calor. Sí, lamentablemente para ello nosotros tenemos que unir esfuerzos. No basta con que un solo lugar, porque lamentablemente hemos provocado un grave daño a nuestro medio ambiente. Dice Walter, también trae como consecuencia la reducción de la superficie de los glaciares. Correcto, así es, un cambio radical del clima, dice IFAT. Y correcto, se han alterado muchos ecosistemas que no resisten estos cambios bruscos de temperaturas que ha sufrido nuestra tierra, ¿verdad? Bueno, jóvenes, les felicito por su participación. Tengo participación de Sandra, también dice. El aumento de la temperatura provoca el cambio climático, afectando así cosecha, otras actividades económicas alrededor del mundo. Así es, Sandra, muy bueno su aporte.
vemos que toda esta contaminación tiene no solo un impacto, sino que tiene diversos impactos a nivel económico en todo el mundo, como menciona Sandra. Así es. Bueno, muchachos, les felicito por su participación. Espero continuemos así. Nos vemos la próxima semana. Les recomiendo siempre, ¿verdad?, que entreguen el trabajo con anticipación, así yo tengo tiempo para revisarlo y considerar si necesitan realizar alguna mejora o brindarles alguna retroalimentación. Bueno, jóvenes, fue un gusto haberles impartido esta clase. Nos vemos la próxima semana.